Neville es autor y periodista. Está especializado en la mayor parte de su carrera para escribir de medicina. En los últimos años ha estado enviando artículos al respecto. The teachings of Daddy Yankee. And I think most of us have this book. And he had a very close relationship with Daddy Yankee. Another book is Will to Be Well, The Real Alternative Medicine, and the newly published How HIV AIDS Set the Stage for the COVID Crisis. He was married for 25 years to Liz, also an author and journalist, and the couple have 2 sons and 5 grandchildren. Brother Neville has been a student of Raj Yoga for 40 years and now lives at the Brahma Kumaris Global Retreat El Center. hermano Neville Hutchison es un autor y periodista. Se especializa la mayor parte de su carrera en escribir acerca de medicina y salud y regresó al periodismo médico en recientes años con una serie de artículos en los que desafiaba los acercamientos ortodoxos al COVID. Sus libros incluyen Yo sé cómo vivir, yo sé cómo morir, las enseñanzas de Daddy Yankee, a quien él conoció muy bien, la voluntad de estar bien, la alternativa real de la medicina, y nuevamente publicó el cómo el HIV-Sida es un estado para una crisis del COVID, o estableció un estado previo a la crisis del COVID. Él estuvo casado por 25 años con Liz Hutchinson y también es autora y periodista. Como pareja tienen 2 hijos y 5 nietos. Neville ha sido estudiante de Raja Yoga por 40 años y ahora vive en el centro de retiros de Oxford de Brahma Kumaris. Ahora vamos a escuchar sus ideas al respecto del cerebro de Dios, el interior del cerebro de Dios. Es muy lindo estar con ustedes y estoy aquí en GRC, que es el Centro de Retiros de Cooperación Global, y espero muy pronto verlos. Algunos de los residentes ya están de vuelta aquí. Tuvieron una oportunidad de renovarse a sí mismos en este periodo lejos de GRC. Ha habido mucho crecimiento en estos años, así que el grandioso edificio con 65 baños renovados, incluyendo los que son públicos, hay un sentimiento de frescura y tremendo potencial para el servicio. Siempre sucede aquí mucho servicio. Podemos ver que existe la necesidad de las vibraciones de Baba, de a los hijos de sus vibraciones y su conocimiento, y las cosas son cada vez más difíciles para la gente. Así que si yo comienzo a hablar muy rápido, por favor, intervengan y digan que hable un poco más lento. Si pueden enviarme el mensaje, por favor. Creo que a veces me siento un poco emocionado, así que debo tener cuidado de recordar que los traductores están cambiando estas palabras del inglés a sus propios idiomas. Estoy muy feliz me puse muy feliz cuando Yogesh me dio este tema de el interior del cerebro de Dios, sobre todo porque en los próximos años, en estos años he estado trabajando en el asunto médico y la relación entre el cerebro y el alma. Y esto me ha intrigado.
Y generalmente hablando al respecto de esto, no pensamos que Dios tenga un cerebro, pero Él lo tiene. Si lo piensan, yo les ofrezco este punto de entendimiento de que Dios es incorporal, por supuesto, el cerebro es corporal, es una estructura que está hecha de materia, pero Dios explica, Él toma una carroza física en esta tierra, así es que sabemos que Brahma Baba actúa un papel verdaderamente único en todo esto, en toda esta edad de la confluencia. Sabemos que Brahma Baba se preparó a sí mismo intensamente por años para que su cerebro estuviese listo para el Supremo. Desde, desde 1932, me parece, o incluso antes, él, su diario mostraba que él se sentía muy atraído a cambiar su conciencia de la conciencia de cuerpo a la conciencia de alma, practicando a toda hora del día, yo soy un alma, yo soy un ser incorporal y tengo este cuerpo material. Él lo practica intensamente por algunos años y después claramente hay un enorme poder que surge a través de él para que la gente que lo rodeaba entrega sus vidas a este entendimiento. Pero incluso entonces, en esos años recientes, iniciales, él no tenía la claridad o la distinción entre Dios y su propio cerebro. Él no se daba cuenta de que él había hecho su cerebro disponible para Dios. ¿Quién se hubiera entendido esto si de repente hubieran tenido una serie de visiones como las tuvo Brahma? Él no pensaría necesariamente que Dios estaba hablándole. Él te está hablándote, él pensaría, tal vez puede ser alguna introspección del divino, pero aún estaban, él y ellos estaban en aún el entendimiento de la energía, de la omnipresencia en los años recientes. Y conforme fue avanzando, se volvió cada vez más claro que esto que no era, era impreciso, que era un rol único el que él estaba actuando. Las cualidades y el papel que Dios, el Ser Supremo, tenía que actuar, tenía que manifestarse a través de él. Hubieron algunas Murlis recientemente, las que Baba habla de este hijo especial, el hijo único, Dios, en esa completamente única forma, que es algo es algo que yo he estado analizando, rumiando. Daddy Yankee, a ella no le gustaba realmente distinguir entre los dos. Era desde su corazón, era como ella lo experimentaba, como experimentaba Dios, pero Dios utilizando un cerebro, hablando a través de él, compartiendo esas vibraciones del océano de amor, el océano de paz y felicidad. Todo eso salía a través de Brahma, que era un ser corporal. Así que ese es el primer punto que quisiera yo destacar, que él no tiene un cerebro de la misma forma que no tiene un cuerpo, pero tiene un único y bien preparado carruaje para iniciar y continuar actuando el papel que tiene. Así que para saber qué está dentro del cerebro de Dios, nosotros tenemos algunas claves al respecto de esto, viendo qué fue lo que sucedió dentro del cerebro de Brahma Baba. Y sabemos al respecto de esta intensa preparación y cómo él entregó todo a Baba,
Él alejó su corazón de todos sus hijos cercanos. Lo mencionó recientemente. Ese es un acto muy especial, único para su papel. Sí, él nos dice a todos nosotros que tenemos que olvidar este mundo viejo, estas relaciones viejas, pero también está en nuestros papeles que dice que cumplas las responsabilidades con tus hijos, cumplan sus responsabilidades con aquellos con quienes están y transformen la relación que no sea una de apego, sino de apoyo y sustento. Y esto es un gran viaje. Es el que he estado yo por muchos años, yo mismo cambiando de la necesidad que trae el apego, que no eres libre cuando hay apego, a una relación de amor, la cual es especialmente cercana, porque el amor es una energía de dar y, y está fluyendo y no te ata a ti ni ata a otros. Pero Baba escuchó a esta instrucción de que tenía que limpiar su propio ser tan completamente, tomó algunos años, pero lo hizo tan completamente que su cerebro se volvió disponible para Dios, para dejar sus propios apegos y trabajar gradualmente hacia esa conciencia incorporal y la conciencia sin vicios, que nada le sostiene, que nada le ata, sin ataduras. Y Brahma Baba en el presente momento, no preocupándose del pasado o del futuro y avanzando hacia ese estado sin ego, donde Baba, como Daddy Kumarka una vez lo dijo, él dibujó el amor y el reconocimiento de Dios dentro de sí, que él no aceptaba reconocimiento, él siempre era Karan Karavanjar, que él estaba atento y era diligente y completamente exitoso en ser Karan Karavanjar, es por lo cual Daddy G le recordaba en esa forma. Él no trataba de atraer a la gente a sí mismo, sino sí, yo soy esta carroza de aquel único, pero la atención siempre era para ir a aquel que está más allá, pero era el que estaba utilizando, a ese que estaba ahí delante utilizando su cerebro. Así que esto es muy inspirador si pensamos al respecto de cómo Brahma Baba se preparó para que su cerebro pudiera estar listo para Shipava. Y luego, como yo mencionaba, hay tales pensamientos poderosos y exitosos del océano de amor y conocimiento, haciéndonos que nos moviéramos hacia esa misma dirección, que exactamente cómo vivamos esto depende de cada uno de nosotros con nuestros papeles individuales. Y si piensan al respecto de qué es lo que significa imitar al Padre o seguir al Padre, yo creo que probablemente tengo una idea burda al respecto. Hace algunos años pensando, oh, Baba, solo entregarte y este papel en el que pudiera estar en una comunidad que estuviera lejos del mundo y solo se enfocó en el estudio, el yoga y inspiraba a los hijos. Y por supuesto, ese era un papel maravilloso, pero no para cada uno de nosotros. Cuando yo vine a Indiana, yo estaba casado con hijos, iban a la mitad de su infancia, había responsabilidades con las que tenía uno que continuar por algunos años y simplemente con el trabajo del periódico, que ha sido una parte importante de mi viaje de vida, aprender cómo hacer contribuciones desde ese aspecto profesional, pero básicamente eliminando el ego de ello. Eso podía ser parte de este flujo y yo al menos podría moverme a mí mismo en esa dirección para ser un instrumento en esa tarea.
pero no va a ser lo que dice Padre de darlo a Él, porque no podemos hacerlo porque tenemos diferentes circunstancias. Sin embargo, yo voy a continuar, como ustedes ven, ofreciendo el pensamiento de que nosotros podemos, en cierto sentido, ser parte del cerebro extendido de Dios también. Y en cierta forma puedo, eh, voy a tratar de ir más sobre este pensamiento conforme avancemos. A mí me gustó el otro día cuando Baba dijo, no importa cuánto yo tenga que tolerar, aún yo estoy presente en su servicio. Y de hecho fue Shea Baba quien dijo esto. Y nos hace preguntarnos, generalmente no pensamos que Dios tenga que tolerar nada, porque Él es tan conocedor y está más allá, pero Él estaba ahí, Él tenía este cerebro, Él podía ver las luchas que aquel en el que estaba sentado o sentado a un lado, ver los hijos, los esposos que estaban viviendo. Entonces, aunque cuando Él dice, que él tiene que tolerar estas cosas, no creo que se refiera a que las sufre, pero no obstante, él necesitaba fortaleza. Es como habla de tolerancia como una virtud que tiene que ser expresada en su completitud para, para que esa tolerancia funcione y permita a Brahma el igualmente permanecer más allá y salir más allá de todas las cosas que estaban sucediendo a las hermanas y a la yaya. Así que Dios es fácil para nosotros entender esta parte científica del cerebro. Es fácil entender que Dios tiene un propósito. Eso es claro, Él explica cuál es su propósito. Explica que él viene cuando él ve que el sufrimiento ya ha alcanzado un nivel muy extremo y él sabe que las cosas están en el borde del colapso y que va a haber sufrimiento sin causa. A veces él utiliza esta expresión y que él tiene este propósito de crear la conciencia que traerá a cabo el nuevo mundo, sabemos que está ahí esperando, pero la conciencia tiene que ser para todos en la familia humana, esa conciencia tiene que estar ahí de que el mundo tiene que cambiar. Así que su propósito está muy fuertemente enfocado hacia la familia Brahma. ¿Sí? Él está aquí también para eliminar el sufrimiento y mantener a la familia humana y muchos miles de millones regresan al hogar y eso será parte de la misericordia de Dios porque si las cosas estarán siendo muy difíciles y la creación de la conciencia por esta mitad del ciclo en donde está presente este estado de la humanidad, él utiliza el cerebro de Brahma para ello, definitivamente. Él toma Él está enseñando a sus hijos brahmis el cómo restaurar sus sanskars originales. Él está enseñando a sus hijos brahmin para saber cómo restaurar sus sanskaras originales. Es el efecto en cada uno de nosotros. Qué cosa tan hermosa. Él tiene esta meta. Él está llegando hasta nosotros, alcanzándonos para alentarnos a continuar con ese trabajo de emerger la pureza original, que es la raíz de nuestra humanidad. La humanidad en el sentido, porque utiliza caritas. Nosotros todos fuimos caritativos en la edad de oro. No es que no tengamos que contribuir a la caridad con 4 personas, sino que tenemos que irradiar
tenemos que ser tan fragantes como flores, irradiando nuestras virtudes para compartir una con otra. Imagínense este mundo, suena como un cuento de hadas cuando yo oí por primera vez de esto, pero ahora que he seguido este camino por tantos años, he visto el cambio en mí mismo y en muchos otros, avanzando hacia ese estado de caridad. Esta es la parte central de lo que ella está diciendo. Él dijo el otro día, ustedes, mis hijos, son más queridos que la vida misma. ¿No es eso fantástico? Ustedes, mis hijos, son más amados o más queridos que la vida misma. Y no es una cosa sentimental en su papel. Él está explicando que nosotros somos verdaderamente importantes para él en su tarea, porque con aquellos que lo van a ayudar a guiar al mundo a través de tiempos difíciles para conducir la destrucción y necesita tener colocada esta conciencia en donde nosotros estamos como deidades y en ciertos sentidos que significa prácticamente literalmente nosotros pensamos que la vida es una prioridad eh, y cuando nosotros somos más queridos que la vida misma porque la vida ha sido conocida en las profundidades de Kali Yuga y en el reino de Ravan. Como la hemos conocido así, tiene que terminar y tenemos que soltarla para ser capaces de regresar al paraíso. Y es por darnos. Esto es lo que está en su cerebro. A través de Brahma, él sabe que tiene que presentarse a sí mismo, tiene que mostrarnos lo que él es y lo que ha estado sucediendo, porque eso es lo que nos permite desarrollar poder para cambiar nuestros sanskars, para ver que debajo de las limitaciones hay una belleza original. Así que él verdaderamente nos está pidiendo que soltemos todo y aún así mm, nos dicen donde todos estos sanskaras, perdón, sí, fue muy rápido y no entendí esta parte, lo que dijo, perdón. Con, en Brahma Baba, al tener un rol tan especial, ¿qué significa cuando ahora él ya se ha ido? Ok, sí, hubo había captada, pero ¿qué quisieran hacer? Ahora, ¿cómo sabemos qué es lo que está en el cerebro de Dios? ¿Cómo podemos realmente saber qué es lo que está dentro? Bueno, definitivamente la Murli es una cosa maravillosa. Yo creo que las Murli Sakar son absolutamente una inspiración para entender. Cuando yo inicié solo estar atraído por las vibraciones y el conocimiento no se ajustaba a a mi pobre intelecto de piedra, pero ahora siento la mágica de estas Murli Sakar, el cómo ellas solo nos colorean. Yo solo tengo que exponerme a mí mismo a un poco de estudio extra y todos los parches grises, las nubes desaparecen. Y pienso que esto es la cosa más maravillosa. Las Murlis verdaderamente hacen un bypass, un- una vía que llegan a nosotros de tantas diferentes direcciones, alimentándonos para que nuestra conciencia pueda alimentarse y crezca mientras oímos y oímos, escuchamos y escuchamos. Estar dentro del cerebro de Dios es permitirle escuchar a través del amor. Y es maravilloso al respecto del amor que tengamos estos últimos 5 años que fueron maravillosamente guardados, porque el conocimiento está más claro y es más poderoso.
pero su trabajo va más allá de la mule. Él dijo recientemente, yo tengo que adoptar muchas formas, tengo que adoptar muchas formas. Yo enciendo la luz de muchos. Así que, saben, yo creo que esto significa, francamente, y este es un territorio peligroso porque sabemos que está mal pensar que Dios es omnipresente, pero yo creo que ah, como cada uno de tus hijos brahmins, conforme nos movemos hacia la limpieza y hacia soltar todo lo demás, y Brahma lo estableció como un ejemplo, aún haciendo cosas aquí, pero dentro habiendo soltado, no estar atado a ello, sin esa conciencia incorporal, sin ego y sin vicios, y estarnos moviendo hacia ella, que cada uno de nosotros, cada uno de nosotros tiene progreso en ese sentido, creo que nos volvemos como una parte de ese cerebro extendido de Dios. Esto es Caravanjar. Baba puede utilizarnos, puede guiarnos para saber cómo actuar si nosotros tenemos esa limpieza donde se sepa lo que él necesita en el drama y lo que quiere en el drama y nos alineamos con esto. Es una idea encantadora de por qué las almas. Esto es lo que yo sentí, que su trabajo está más allá de la Murli. Y es muy interesante que él dijo hoy, cuando los sannyasis dicen que cada alma es el alma suprema, esto es como el Ganges fluyendo en sentido inverso. Eso es interesante porque el río viene de una fuente y fluye y se amplía y en cierta forma en algún punto llega al mar, pero el Ganges del conocimiento es así, viene de una fuente y fluyó a través del Brahmaputra, o sea, a través de Brahma, y fluyó a las Dadis y ellas en diferentes grados. Esto es lo que le estoy poniendo, que se volvieron en cierta forma como el cerebro de Dios. Afortunadamente para los que conocimos a las Dadis, ellos eran humanos, tal vez cometían errores, pero tenían una humildad tremenda y claridad que les permitía servir al propósito divino. Ahora pienso que podemos decir de las Dadis que, ok, bueno, las Dadis eran parte del cerebro de Dios, o al menos una extensión de ellos, pero ellas ya se fueron. Solo queda Daddy Ratan Mohini. Maravilloso reunirse con ella, conocerla en Madhuban, pero para la mayor parte ahora las Dadis fueron esos increíbles instrumentos de Shivavatar, de su drama y ahora podemos pensar, nosotros podemos ser también hilos o lazos del cerebro de Dios. Yo creo que toma dedicación, que toma Srimad, el seguirlo intensamente, toma estudio, toma el estudio, el soltar, el cumplir nuestras responsabilidades, no en el sentido de responsabilidad, sino en el sentido de que kármicamente aprender va a ser lo más grandioso conforme queremos salir, alejarnos de diferentes situaciones. Todo esto es lo que, no sé, es, este río, perdón, no sé por qué están diciendo que no se escucha. eh, Conforme la edad de la confluencia camina hacia su clímax, se engrandece este río y se está esparciendo. ¿Cuál fue la expresión que
Dice, yo tengo que adoptar muchas formas, tengo que encender la luz de muchos. Y creo que esto no es algo que implica, no quiere decir que entre igual que en Brahma, pero su energía está llegando a ellos, se vuelven instrumentos. Esto es lo que quiere decir Karan Karabajar. Nos tenemos que volver instrumentos en la orquesta de Dios. Que espero que también entiendan esto como la metáfora de que somos parte de su cerebro. En nosotros no podemos, un río fluye de su fuente al mar y decir que las almas de lo supremo quiere decir que aún somos puros y aún estamos en el hogar, pero eso no podría ser. Es como que estuviéramos en el hogar. Es como el Ganges fluyendo al revés. Esto no es posible. A veces un pez fuerte puede ir río arriba, pero la corriente del río tiene una dirección desde la fuente hacia el mar. Así es que hay una especie de error que los sannyasis hicieron en pensar que ellos eran Dios, que podían fluir, podían renovarse a sí mismos pensando que eran Dios. No, el río tiene que continuar su fluir y el ciclo tiene que terminar, tenemos que seguir avanzando con ello, pero lo que tenemos que hacer es salirnos de ese flujo, ahora que es un río muy contaminado y la forma en la que Baba lo pone, hay que sentarse a los pies del árbol del kalpa. Eso es también lo que él dijo. Se, se salió de lo que se había vuelto este río contaminado de la conciencia y se salió de ahí y se sentó en la raíz del árbol, tomando poder de Dios, sentándose con la semilla, poniendo esta nueva energía en la familia humana. Y creo que nosotros podemos hacer lo mismo. Eso es lo que nos urge que hagamos, que nos salgamos del reino de Ravan y absorbamos el conocimiento que viene del cerebro de Dios que nos capacita a regresar al hogar. Así que tenemos este conocimiento a través de las Murlis, tenemos a los seniors que nos dicen al respecto de esto, de su experiencia en este sendero. Y todos nosotros pudieran nutrirme a mí mismo a través de este flujo, alternativamente con ese flujo. Yo estoy también en el trabajo, pero entre yo más permito desarrollar el desinterés de ellos, no quiere decir que lo deje, pero mi meta incógnita es que yo me conecte a ese flujo fresco. Eh, yo podré servir. Creo que pueden suceder cosas poderosas cuando nosotros estamos disponibles. Y probablemente es finalmente lo que se siente al estar dentro del cerebro de Dios y nosotros podemos experimentar la limpieza y el flujo de estar disponible a Baba y su tarea. Entonces la felicidad y la sencillez y la caridad presente en nuestras vidas realmente nos alineará con Baba. Vamos a tener esa experiencia del propósito divino dentro de nosotros, influyendo en nuestra propia funcionamiento cerebral. Esos fueron los pensamientos que yo tuve y yo creo que voy a dar solo unas últimas palabras de este análisis. Daddy Yankee decía algo muy maravilloso. Como 2 años antes de dejar el cuerpo, ella decía,
El trabajo entero de los Brahma Kumaris and the heart. es al respecto And she meant it de la literally. cabeza y el corazón. We Y ella went to Baba, se and refería we were sworn físicamente. forget Cuando yo vine a and you Baba, see the tú eres un distinction alma, and you practice olvida consciousness because que that separation is hay vital distinción y to practica la conciencia de alma, know porque esa God. separación es vital si Srila tienes que Bhakti conocer was a a model Dios that y is contribuir a esta implemented. renovación But de la que Dios está at the implementando. end of her life, Daddy was saying, Al this final de su spiritual vida, Daddy university decía, is there esta universidad espiritual está ahí to renew head para and heart. And she was renovar experiencing that. So she said, la cabeza y this el heart corazón, of y ella mine experimentaba is esto. Ella full of decía, happiness. este And she meant corazón that mío physically. She put it that está this lleno de heart of felicidad. mine is filled with Y, happiness. y And this lo head ponía en algo físico, really, decía, if está there's a lleno con metaphor, felicidad, lo hacía is así con su head mano. and Y brain. la cabeza, el cerebro, She used su that word. cabeza y cerebro So having están become serenos. Baba, Ella having utilizaba esa palabra, focused so much habiéndose, on God's love and wisdom all her habiéndose life, puesto she got straight to a point tanto she felt bajo la as if sabiduría de Dios, her own ella llegó a ese brain was estado en el so que sentía full of que su propio truth cerebro estaba that tan lleno de it could verdad function que podía close to, funcionar, well, she would never say this, but ser, it was functioning ella very nunca lo close to dijo, God. pero She funcionaba said muy cercano herself, she felt a she was a Dios. companion of God, Ella and sentía her ser heart was compañera de Dios y su so corazón filled with era happiness, so full, estaba tan lleno con because of felicidad, tan a life lleno well led, por una buena able vida, to haber serve llevado una buena vida y God's habiendo purpose sido so well, capaz de servir tan bien al that propósito de Dios, it was filled with que happiness. estaba lleno de So felicidad. this is a kind of, Así que este sometimes es we el think tipo de, the we don't make the connection between the a veces incorporeal pensamos que and no hacemos supreme la and the conexión entre el supreme and the alma material, when incorporal y actually el supremo y lo they, material. Pero de we're not hecho, sannyasis, we're not just no taking somos ourselves off sannyasis, to no become solo Brahman, we're estamos learning how to alejándonos and to llevando el elemento del feel Brahma, sino estamos that we have God sintiendo with us que here tenemos a as Dios con great nosotros explorers, aquí en este cerebro, en estos which cuerpos, I think is great, lo cual yo creo que es because grandioso it means porque that we stay significa alive even though que we don't die. permanecemos vivos aunque estamos I don't muriendo. want to die yet. I mean, Yo no when I quiero leave this morir. body, of Cuando yo course, deje este fine, cuerpo, but ok, I love life. está bien, Thanks pero to Baba, tengo because una if I vida go back gracias a 40 Baba, years, which is a long time, as porque Yogeshwar si me voy said, hace 40 años, que tiene mucho tiempo, I really yo didn't think I would live realmente for long. no That's when I pensaba que viviría started mucho en seeing ese things. tiempo, porque la But vida era now, tan confusa, pero life is ahora so la lovely. vida es And tan encantadora. yeah, Y it's thanks sí, to, es it's thanks gracias to really the love and wisdom of God's verdaderamente al heart amor, la here, sabiduría, because tenemos it el corazón de vibrates Dios, through porque Brahma eso Baba and through the daddies, but vibra also a we have través the de brain, Brahma Baba y de las Dadis, um, pero también the tenemos el knowledge and the cerebro de ocean of Dios, bliss la Murli y el that océano de lies within. conocimiento en el que las And Dadis se convirtieron. that's what I wanted to put on the table. Bueno, esto es lo que quería poner An opportunity for questions, isn't there? compartir y bueno, ya es la oportunidad de tener las Okay. preguntas. Yes, ¿Estás ahí? yes, thank you so Sí, much for the sharing. muchas It was really gracias por very deep and esto que compartiste, que es realmente muy many points, profundo y nice muchos and puntos interesting. And son muy lindos e interesantes, especially when you talked about the daddies especialmente and cuando hablas al respecto de las dadis also how y Baba's también brain el cómo is el guiding cerebro de daddy's Baba brain as well. es Is el part cerebro of de las Baba's dadis brain. también, Of extension, yes. que son Yes, parte como una this is very extensión del nice. And cerebro de Baba. Esto es muy lindo. I don't see any questions, Y but yo no veo one ninguna pregunta, question pero here. tengo una pregunta Can aquí. you share a ¿Puedes few more things about compartir Daddy unas Yankee? cuantas cosas más al respecto de Daddy Yeah, Yankee? well, Sí, what bueno, what I so love about this lo que yo family vi and the leadership that al we knew respecto through de esta his familia y el daddies liderazgo que is nosotros the conocimos a través de las individuality Dadis that is es
al respecto de la individualidad que florece, florece, emerge, no se suprime en este papel. Las daddies más importantes eran tan distintas. Tenemos a Daddy Gulzar, quien era como Gopal Bhai, era, fue su ayuda y la conocía tan bien de los días en Delhi. Él decía, ella no es de este mundo, ella nunca ha estado en este mundo, ese tiene ese rol tan único. Y luego tenemos a Daddy G, quien tomó con tanto amor y destreza la yagya que fue fundada por Brahma Baba. Brahma Baba es ese Daddy G nutrió con amor esto que creó Baba a través de Brahma Baba y lo hizo crecer y lo fortaleció. Y Daddy Yankee para mí ella era más como Brahma Baba en el sentido de que ella era, era feroz y amorosa y poderosa. Ella era una constructora de imperios. Ella quería que la gente fueran pilares a lo largo del mundo para que las almas del mundo tuvieran la oportunidad de unirse o conectarse con esa verdad que ella recibía de Dios y que consideraba tan valiosa en su vida. Y ella quería que muchos otros fueran capaces de tomar beneficio. Así que esa dedicación a la tarea de construir la infraestructura, cuando no hubo nada previo fuera de India, ella fue la pionera de esto. Tenía esa personalidad en particular capaz de lograr esto con absoluta valentía, un arrojo increíble en cosas que podrían haber terminado con ello. Yo siempre sentí que ella, aunque ella tenía ese dedito de siempre decir al respecto del intelecto de piedra, ella siempre tomaría la oportunidad tenía siempre la oportunidad de regañarte, pero también no era más como crítica, sino que inspiración. Yo lo encontraba divertido y amoroso en cierta forma. Ella decía, daba unos ejemplos verdaderamente maravillosos para enseñarnos. Tal vez ustedes deben haber oído el ejemplo al respecto de una ocasión en la que yo me sentí muy lastimado y manejé hasta Londres temprano en la mañana para decirle a Daddy al respecto de este episodio. Era como una daga en mi corazón. Y ella, en lugar de ir a analizar ese asunto, como decir, "Oh, no, no seas tan tonto, o no, solo jalarlo, lo jaló. ¿Por qué te preocupas con, solo jálalo? Y lo hice, fue lo que hice, fue el final de todo, no fue el final de la lección. Ay, las cosas se quedan en nuestra mente y son enormes esos desafíos que vienen en este viaje. Okay, thank you. Mm, Brother Yogesh, Gracias. El hermano Baba Yogesh, calls himself él the dice, comforter of hearts Dios se and llama a sí mismo el confortador de corazones y how también have el you intelecto del experienced these sabio. titles in ¿Cómo es your que has own life? experimentado estos títulos en tu propia vida? Cuando yo llegué a Baba, esas vibraciones de incluso en los nuevos BKs pudiera una hermana que podría tener unos cuantos años estudiando, pero tenía esa vibración tan diferente de Kali Yuga. Era esta palabra caritativa, donde no te están manipulando, sino se
tienen una genuine or preocupación más genuina para well-intentioned ti relationships, which have that que, selfish element in them anyway, like que no my tienen child, ese my husband, elemento my house. egoísta como de mi These things hijo, don't mi really, esposo, mi that element of casa, charitableness within a limited range, but this is que something no tiene esos deeper, elementos this more limitados. soulful charitableness. And Había I'm esta conscious now caridad del alma, de la in all the conciencia del Brahmins alma y del about poder. some of this. Incluso los It was brahmins this nuevos us tenían algo de esto. experiencing it from Y esto, además de seniors in London experimentarlo a that partir de los seniors comforted en my Londres, heart because que es lo que it's a confortó mi vibration truth corazón, that porque es una when your heart vibración de is verdad. hurting Y because cuando tu corazón you've been ignorant about te the está dharma of doliendo this porque has body, sido ignorante al this el aspecto de feeling vivir of tu vida en una accepting forma adecuada, loving esta energy sanación, esta is energía de the comforter of sanación y hearts. de It's coming from the aceptación comforter of es del hearts. corazón, So that was from el that side. And confortador then de corazones, intellect viene wise, del what I've been confortador de trying corazones. to share Y el with intelecto de this whole sabio thing about pudiera hacerse God's en brain, because compartir esto I del feel that cerebro de Dios. Yo creo it's que this es this they go together actually. van juntos, es As we esto. become the embodiment more and Conforme more nos of the volvemos knowing of the más y más la knowledge, personificación del conocimiento, wisdom begins to return to the la soul. sabiduría comienza a We can regresar al stay alma. cool, as I said, Podemos Daddy Yankee permanecer said of his serenos, brain, como dijimos his de Daddy lithium Yankee, de brain, su cerebro, and we can be powerful y because podemos ser poderosos we can see the porque way things are going, podemos and ver we las know that formas en las que las cosas están just one sucediendo. day, if I'm doing something Y with a si clean motivation, estamos the haciendo algo outcome con una doesn't matter too motivación much. Of limpia, course, el it's resultado no massively importa tanto. Por if supuesto, es what you bueno have in your si purpose lo que tú intention tenías en tu happens, conciencia, en but tu if your intención sucede, if pero your motive is really clean, so si that tu you're just motivo es doing your verdaderamente best, limpio y then solo estás haciendo lo even if mejor de the ti, outcome that you hope for doesn't aunque el happen, resultado you que still have that esperabas tolerance no sucede, that aún así tienes consciously la has, tolerancia de que even though él you're not going to mismo be dice que destroyed no by failure significa or que te disappointment. vas a sentir destruido por la falla o por la Disillusionment, you've got desilusión. wisdom inside Tú you. tienes esa And so sabiduría this dentro is de where I ti feel that, y again, así es que by esto es from donde yo through pienso que, Brahma, through the decades, que through the para seniors, venirte gradually Dios a través penetrating de into the Brahma, a través de stones of las my dadis, a través de mind, los seniors I y just penetrar see en un intelecto de piedra the como el beauty that mío, that brings to my yo brain. And one of the realmente veo reasons la that I came belleza out que of esto trae retirement a as a mi vida. journalist, De I'm las kind of pretty well past retirement age, Una de las cosas por las que salí was del a feeling that periodismo fue esa, I had something fue to un offer sentimiento through de my que yo past tenía experience, que ofrecer al and respecto de mis that experiencias it pasadas would also be an opportunity for y me to también sería una see if oportunidad I para could mí para do ver this si with yo less of the pudiera hacer este trabajo con expectation, menos ego de esas involvement, expectativas, frustration, ego e ups and downs involucramiento that con la must frustración, be a part of con los my sube y bajas que daily solían life ser in parte de mi newspaper, vida diaria en el just to sort of see if I could trabajo, el mundo del make the periódico, effort to el, study y and to hacer el esfuerzo de find out estudiar y more. compartir And then it's like the y, drama that happens. And y tener, so it's been very helpful de to platicar de qué es so I lo do que está feel sucediendo as y if the intellect of the se wise siente como que has been el intelecto del sabio ha nourishing me estado over these years, and that nutriéndome a lo made a largo de difference estos to when años I y ha had hecho una the ability diferencia to interrelate hacia mi with the wider propia world. capacidad de relacionarme incluso con el mundo mayor. Yes, there are some questions here. Is God logical? Hay algunas preguntas aquí. ¿Es Dios lógico? Well, I don't think he's illogical. Yo no creo que sea I guess ilógico, he must be así logical, que creo but que debe not ser logical lógico. No in the lógico linear sense. en el sentido The lineal. Sakar Mulis, Las in a Murli way, Sakar, en cierta they're not. forma, They have their no own internal tienen su logic, propia but the way lógica Baba interna, teaches pero is la forma en la que feels more Baba like enseña throwing creo que es daubs of más paint como at al intellect, lanzar and of course brochazos de he pintura becomes, en el intelecto y en begins nuestros to tell us, corazones. you Él viene y Tridakarashi, you've nos got to dice, see where you've come from, Vikalashi, see where you
ver de dónde vienes, a dónde vas, y luego se brinca y se cruza hacia Krishna y los errores que hay en el presente, en la tradición de los sannyasis y las religiones, cuando iniciaron eran fuertes y la han perdido. Todas estas cosas no se desdoblan en una lógica convencional, pero hay una lógica interna en ello que todas están dirigidas a darnos intelectos que tengan un entendimiento que nos permita permanecer serenos, no importa qué suceda, esa es la meta. Y aún estamos en algún punto en ese camino, nosotros en ese caso, pero cada vez es mejor y mejor, en ese el caso. Okay. There are so many questions here. Hay tantas preguntas aquí. What is the purpose of this whole ¿Cuál es system? el propósito de todo este sistema? ¿Por qué la humanidad y el mundo y la tierra existen? Mm. I think Creo que tal vez go deeper inside God's brain than habría I que ir más a lo profundo del cerebro de Dios de lo que yo he ido para but, contestar esta, but my guess pero is that lo que yo creo es que it's the beauty of es la belleza de, giant game of hide and es seek. como un enorme juego de las escondidas. It's a giant Baba game le of hide llama and seek. un juego, una obra. Nosotros venimos, Experience this material world with that experimentamos este mundo material con esa limpieza original del espíritu que es en el paraíso, que es como el paraíso para todos. Es no nos olvidémonos de los palacios de oro y todo esto, pero la verdadera belleza del paraíso es la limpieza de nuestro espíritu, no necesitar nada por la completitud, la libertad a los vicios, esa como el buen trabajo que nos ata a cumplir nuestro potencial completo, estar presentes en el momento y experimentar la absoluta dicha de la vida que está presente en la edad de oro. Así que experiencing itself through es matter. como el espíritu estarse experimentando a través de la materia. Tal vez es el propósito de todo este juego, Spirits in que that es de la state of conciencia. we would never know what the Nosotros potential nunca sabremos cuál es el era del, increases because of the growth of a ignorance, menos que lo the veamos. loss of clarity, the loss of generosity of spirit. Sabemos que hay That's part of the game. la pérdida de la generosidad, etcétera, Hide and seek, you pero become es master, un then you juego become servant, you have the de joy of escondidas en continuing donde on, hemos tenido, then perdimos y estamos go buscando de home nuevo tired, you cuando el juego rest está a week later, terminado, vamos de nuevo a it's casa like y es I think that's como, one way of answering the question supongo would que be to una say forma de responder la there pregunta is sería the seed que and hay la there is the semilla expression. y So hay the la purpose is the expresión. expression of Así what que el is in the seed. propósito es la expresión de lo que hay en la semilla All the y potential that todo is el for this drama potencial es is para there que on that este drama corporeal esté ahí reservoir of en truth becomes en esa played out reserva here in this incorporal, material world, but remembering that consciousness is porque the primary. actuando en It's este something that mundo scientists have material, la been conciencia es primaria. Los that científicos consciousness is the están, primary. The eh, eh, material world is la secondary. conciencia It's like a primaria, projection of los consciousness. científicos han It's a estado huge tratando de play, buscarla, and de it's encontrarla. just it, Es un, it, es un juego it, enorme. I think the question about why should it be Creo que there la arises pregunta when al we've been respecto through de some tough patches. We feel as if this is not such a good game, sentimos como but si it really esto is a no good fuese game. un muy buen juego, pero en verdad es un buen juego. And we can ask just listen to what he's telling Y us, solo lift tenemos ourselves que out of, escuchar take lo the dagger que out of the nos heart, está let diciendo the para heart be sacar la healed, daga del corazón, dejar and que start practicing, nos sane even y enjoying empezar a here at the end practicar, incluso disfrutar aquí, aún al final de la edad de Kali Yuga, follow Srimat and study ir Srimad y renew estudiar ourselves through y yoga. renovarnos a nosotros mismos. Okay.
We don't have so much more time because we would No like to. tenemos mucho más tiempo porque queremos. Okay, one more question. Ok, una pregunta What más. about God's mind? ¿Qué al respecto de la mente qué hay al respecto de la mente de Dios? Yo creo que Baba explica muy claramente que la mente y el intelecto están dentro del alma. Así que las capacidades que existen dentro de la semilla, when those capacities are cuando expressed esas capacidades se expresan en el mundo material, and se feelings, vuelven cerebros y sentimientos, emociones, the incorporeal pero is the lo source incorporal es la fuente feelings and de esos intentions, sentimientos y las purposes and intenciones y roles. So propósitos y God's roles. mind Así que la mente de is Dios that es reservoir ese reservorio que tiene ahí el papel, el poder, las intenciones de las que nosotros hablábamos como expresándose a sí mismo a través del cerebro de Dios. Es el elemento material de la mente consciente de lo que expresa de Dios.